Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Vamos a la palabra del Señor en la mañana de hoy. Por favor, les pido que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 1, versículo número 9. Primera de Corintios 1:9 me dice la palabra del Señor: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, y el título que tenemos en esta mañana es sencillamente la fidelidad de Dios para con su iglesia. Es así de sencillo, la fidelidad de Dios para con su iglesia. Y comienzo, queridos amigos y hermanos, poniendo entonces esta carta que vamos a estudiar, calculo yo, por todo el año. La debo poner en contexto. Tenemos 3 cartas del apóstol Pablo a los Corintios. Tenemos la primer carta, que es a lo que llamamos la carta perdida del apóstol Pablo a los Corintios. Ustedes, hermanos, me siguen en la lectura. Unas veces les voy a pedir que lean conmigo, otras veces solamente me escuchan. Primera de Corintios 5:9, yo se los leo. Da fiel testimonio de que hubo una carta que no quedó dentro del canon. Pastor, ¿y qué pasa si esa carta aparece? Esa carta no va a aparecer, hermanos. ¿Por qué? Porque el canon quedó cerrado. Lo que Dios tenía que hablar a su iglesia, ya lo habló y nos ha dado la plena certeza de que todo lo que Él habló es necesario y está encerrado en este libro al que nosotros llamamos Biblia. Por lo tanto, es teológicamente hablando imposible que esa carta aparezca y que se constituya como una carta de autoridad cuando nosotros ya tenemos la autoridad, que es la palabra del Señor y que ha sido terminada. Así que eso debemos tenerlo en cuenta. La primera carta se refiere, Primera de Corintios 5:9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Entonces esa carta no la tenemos, damos gracias al Señor porque no la tenemos, porque así lo determinó nuestro bendito Padre Celestial, y damos gracias porque tenemos suficientes instrucciones en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde también nos va a hablar de la fornicación y de otra cantidad de aspectos prácticos. La segunda carta es lo que nosotros conocemos como Primera de Corintios. Y bien la conocemos, queridos amigos y hermanos, porque es la carta que han usado, y esto lo voy a tratar de ser muy positivo, voy a tratar de no ser negativo, voy a tratar de no hacer comparaciones odiosas, aunque hay veces hay que hacerlas para instrucción de ustedes. Pero esta primera carta de Corintios es la carta que muchas iglesias y muchos pastores han malinterpretado para justificar supuestos moveres del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo no niega que el Espíritu Santo se mueve de manera poderosa entre ellos. La iglesia de Cristo, la palabra del Señor, nos instruye a nosotros a creer que es gracias al Espíritu Santo que nosotros podemos comprender la Escritura. La iglesia de Cristo es instruida por la palabra del Señor que gracias al Espíritu Santo hay conversiones, que es el Espíritu Santo el que inyecta vida en el corazón de piedra y lo convierte en el corazón de carne. Es el Espíritu Santo el hacedor de milagros más grande de todos. Fíjese usted, tome una piedra y dígale conviertas en carne. Bueno, nadie lo puede hacer,
pero el Espíritu Santo sí. Así que dejemos en claro esto. Primera de Corintios es deber y es menester que la estudiemos, no solamente por las grandes riquezas prácticas que hay en ella para usted y para mí, para todos, sino también porque desafortunadamente ha sido acomodada a las prácticas de las personas en el mundo. Entonces eso debe quedar en claro. Es una carta muy práctica. Va a tratar temas como la conducta de los creyentes, litigios entre creyentes, matrimonio y divorcio, la carne comida, ofrecimiento a ídolos, idolatrías, la celebración de la cena del Señor, hoy más adelante lo vamos a ver, las famosas lenguas, la profecía, la resurrección en los muertos. Vamos a ver todas esas cosas, porque todas esas cosas nos habla Primera de Corintios. Así que, hermanos, como decían o como dicen antes de tomar un vuelo, abróchense los cinturones y prepárense, porque esta es una hermosa carta, hermanos. Pidámosle al Señor que nos conceda humildad para entender todo lo que el Señor nos quiere. Le habló a la iglesia de Corintio en aquel entonces y nos habla a nosotros el día de hoy. La tercera carta es lo que nosotros conocemos gracias al testimonio de la Biblia como Segunda de Corintios. Entonces tenemos la primera, que fue la que se perdió, la segunda, que es Primera de Corintios, y la tercera carta, que es Segunda de Corintios. Hermanos, preparémonos pues y vengamos con grandes expectativas a estudiar juntos esta carta. Y yo le ruego que considere usted esta carta que vamos pronto a estudiar como una obra maestra que estamos pronto a ver. ¿Qué pasa antes de que usted pueda ver la obra, querido amigo y hermano? Los telones, hay varios, los telones se tienen que recoger antes de poder ver la obra. Consideremos pues, antes de ver lo que pasa en Primera de Corintios, consideremos pues esos telones o esos trasfondos. Y el primer telón del que quiero hablar es el telón geográfico. Pastor, pero venimos a una iglesia a ser instruidos en la palabra y usted me habla de geografía. Bueno, fíjese que es muy importante que yo le hable un poquitico acerca de la ubicación geográfica de la iglesia en Corinto. Es muy importante porque era una ciudad muy importante por el que pasaban personas muy importantes y cuyo comercio dependía de ese tráfico continuo de personas. La ciudad de Corinto está ubicada al sur de Grecia, en lo que llaman la península, o entre Grecia y la península del Peloponeso. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Una ciudad sumamente imponente. Estaba ubicada en primera instancia cerca de un monte llamado Acrocorinto, y ese monte se los digo porque en ese monte quedaba un templo llamado el templo de la diosa Afrodita. Ahora más adelante vamos a ver cuáles eran las prácticas en ese templo. Esta ciudad importante fue destruida en el año 146 antes de Cristo por los romanos porque se levantaron en contra, protestaron y fue totalmente destruida, fue arruinada por completo. Pero en virtud de la importancia geográfica, de la ubicación tan importante que tenía esta ciudad, fue reconstruida 100 años más tarde, en el año 46, por el emperador de turno, que en este caso fue Julio César. Una ciudad entonces imponente, una ciudad muy importante. Era una ciudad, o es una región que se le llama istmo. Istmo, mis hermanos, es una parte de tierra que une dos continentes. Por ejemplo, Panamá. Panamá es un istmo porque une el continente sur con el continente de América Central. Eso es un istmo. Y Corinto estaba en un istmo, en un trozo de tierra que unía a la Grecia continental con la península sur en el Peloponeso. Lo que les estoy queriendo decir al explicarles esto es que quienes comerciaban por obligación tenían que transitar por la ciudad de Corinto. Y como tenían que transitar por la ciudad de Corinto, se convirtió en una ciudad clave para el comercio. Era mejor pasar por Corinto que dar la vuelta por los montes del Peloponeso. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esto en mente, porque al decir que era una ciudad muy importante en lo que respecta al comercio, ya nos podemos imaginar, y ustedes también estoy seguro, que pasaban comerciantes, que pasaban marineros, que pasaban personas militares, que pasaba una gran cantidad de personas de diferente región, y este era el centro
de acopio, era el centro donde se encontraban muchas culturas. Era una ciudad metrópolis. Muchos dicen, en esto sí hay un poquito de especulación, muchos dicen de 100.000 a 700.000 habitantes. Los que hayan sido, no nos importa. El punto es que quizás las estimaciones más acertadas fueron de 400.000 habitantes, y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque Pereira es una ciudad de poco menos de 500.000 habitantes 2.000 años más tarde. Imagínense la ciudad de Corinto hace 2.000 años con 400.000 habitantes. Bueno, era una metrópolis, una ciudad inmensamente grande. Era una ciudad, hermanos, donde afluían los romanos, que eran quienes estaban de turno gobernando, los griegos, porque la ciudad quedaba, o la región quedaba en Grecia, y también los judíos. Los judíos, sí, hermanos, fíjense que en el año 49 después de nuestro Señor, muchos judíos fueron expulsados de Roma por el emperador Claudio, expulsados, y muchos de ellos, en vez de regresar estrictamente hablando a Jerusalén, regresaron a la ciudad de Corinto. Entonces tenemos allí en la ciudad de Corinto muchos romanos, muchos soldados, muchas personas eminentes de Roma. Tenemos a los judíos expulsados en el año 49 por el emperador Claudio. Tenemos a los judíos que huyeron después de la persecución antes de Jerusalén cayera en el año 68. Y tenemos también a los griegos, quienes eran los que vivían allí. Hermanos, y con tanta cantidad de personas aumentaron los problemas. Y aquí es donde comenzamos a traer ese matiz de lo que sucedía en la ciudad de Corinto. Corinto no era una ciudad desordenada, Corinto no era un caos. Era una ciudad inmoral, era una ciudad permisiva, era una ciudad laxa, era una ciudad que amaba la perversión. Eso era Corinto. Es muy diferente que una ciudad sea pervertida, que sea un caos. Caos es donde no hay ley en lo absoluto y donde cada uno hace lo que bien le parezca sin autoridad alguna. Bueno, aquí sí había la autoridad. Aquí, recuerden, estaba el imperio romano gobernando, pero moralmente hablando la ciudad era un caos terrible. Y hermanos, surge una palabra en aquel entonces muy conocida, oficial, que se llamaba corintianizarnos. ¿Y qué significaba esto? Significaba vamos a prostituirnos, vamos a mundanalizarnos en términos nuestros para que lo podamos comprender. Vamos a corintianizarnos, es decir, vamos a Corinto para prostituirnos y para fornicar. Vamos a Corinto a hacer lo que los habitantes de la ciudad de Corinto hacen. Este término corintianizarnos fue muy popular en aquellos tiempos y era usado muy a menudo. Los historiadores, hermanos, se referían a Corinto, entre otras cosas, como la ciudad de la fornicación, de la prostitución y de la perversión. No lo digo yo, esto lo dicen los mismos historiadores. Así que, habiendo dicho esto y más o menos proveyendo un trasfondo básico, debo hacer una aclaración. De nuevo, esta no era una ciudad violenta o desorganizada, era una ciudad pecadora, liberal, permisiva, tal cual lo vemos nosotros a diario. Era una ciudad donde había o se fundó una iglesia cristiana, ya vamos a hablar de ella, y donde los creyentes tenían tentaciones como los tienen los creyentes en esta ciudad. ¿Cuáles eran las tentaciones de los creyentes en la ciudad de Corinto? Bueno, en virtud de su riqueza, muchos querían ser ricos. En virtud de la filosofía griega que permeaba toda Grecia, muchos de los miembros de la iglesia de Corinto querían ser muy sabios y también eran tentados a la mundanalidad que los rodeaba. Entonces, hermanos, esa es la situación, ese es el telón geográfico, esa es la composición sociocultural, ese es el medio en el cual la iglesia estaba. Hemos considerado un poco la situación moral de la iglesia, pero ahora hablemos de la iglesia de Corinto. En el año 49, como les dije, hermanos, el emperador Claudio expulsó a los judíos de la ciudad de Roma. En aquel entonces, los judíos salieron entonces de Roma y se dispersaron por el imperio romano. Y una de las ciudades más apetecibles donde muchos judíos llegaron o fueron
fue a la ciudad de Corinto. En el año 50, queridos amigos y hermanos, Pablo parte desde Atenas hacia Corinto y funda la iglesia. Yo les voy a leer Hechos, capítulo 18, versículo 1, para probar este punto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieren de Roma. Entonces vemos eso de manera clara. Esto sucedió, hay un debate, pero sucedió entre los años 50 y 52. Allí se funda la iglesia en la ciudad de Corinto. Podemos hablar de la plantación de la iglesia en el año 50. Pero ahora, hermanos, es menester y es muy importante que en esta etapa de poner las cosas en contexto, yo les aclare algo, porque si no les aclaro algo, nosotros vamos a estudiar Primera de Corintios con el filtro equivocado, y para estudiar la Escritura nosotros debemos ponernos las gafas, pero quitarnos los filtros de sol, mis amados hermanos, porque si no lo vamos a ver con un matiz diferente al propósito y a la intención por la cual el Espíritu Santo inspiró la palabra. Me explico mejor. Al estudiar la Escritura, tenemos que pedirle al Señor la gracia en el Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo. Pero si queremos estudiar a limpia conciencia la Escritura, yo tengo que ponerme las gafas para ver bien, pero quitarme los filtros. Entonces, hermanos queridos, es importante que nos quitemos el filtro o esa presuposición de que la iglesia de Corinto era lo más degenerado que había en aquel entonces. No es así. No es así. Y si yo les cuento, me podría quedarles contando buen rato, pero si yo les cuento, esta idea de que la iglesia de Corinto fue lo más degenerado se debe gracias a la crítica alemana del siglo XVIII. Fue la crítica alemana la que dijo, la crítica alemana es una escuela de pensamiento crítico, literario acerca de la Escritura, y ellos fueron los que dijeron la iglesia de Corinto era un relajo y un degeneramiento. Bueno, no, se los voy a probar en la Escritura, mis amados hermanos. ¿Habían problemas? Eso no lo vamos a negar. Hubo un caso grave de inmoralidad, habían casos de división, había falta de disciplina, eso sí que había un pequeño grupo de herejes, pero la iglesia era una iglesia de Dios. Hermanos, vamos a verlo. Versículo 2, a la iglesia de Dios. Era propiedad del Altísimo, hermanos. Y no hablamos porque no existe tal cosa como una iglesia mundana, eso no existe. O como el cristiano carnal, eso no existe, hermanos. Batallamos con la carne, le fallamos al Señor, pero no podemos decir, hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo y también amamos al mundo. Eso no existe. Son cuestiones mutuamente excluyentes, hermanos. Si el cristiano se puede deslizar, si el cristiano por algún tiempo puede coquetear con las cosas del mundo, si el cristiano puede serle infiel a su Señor, pero el cristiano no puede, no hay una dualidad de naturaleza en el cristiano donde diga, oh, yo soy regenerado por Dios, pero yo amo las cosas del mundo. Eso no existe, mis amados hermanos. La iglesia de Corinto fue una iglesia de Dios. Primera de Corintios 1:4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. Era una iglesia que tenía la gracia de Dios. Era una iglesia que contaba con el favor inmerecido de Dios. Era una iglesia a la cual el Señor bendijo en gran manera, quizás mucho más que las otras iglesias. Esta iglesia, mis queridos amigos y hermanos, estaba llena de dones. Veamos 1 Corintios, versículos 6 y 7. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Nada os falta en ningún don. Era una iglesia abundante en lo que respecta a los dones naturales y a los dones sobrenaturales. Entonces, hermanos, que no nos metan el cuento de que la iglesia de Corinto era una grosería. No, era una iglesia con dificultades, pero era una iglesia llena de dones, era una iglesia que conocía la bendición del Señor. Hermanos, la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba en comunión con Cristo.
Eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 1, versículo 6 al 9. Veamos el versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Claro, tenían problemas, pero era una iglesia que tenía común unión con Cristo. Era una iglesia donde sus miembros estaban unidos a Cristo por medio de la fe. Ellos habían sido llamados, no tenían comunión, pero el versículo 9 lo deja en claro. Fueron llamados por Dios ¿a qué? ¿A seguir en la vida mundana? No, fueron llamados por Dios a entrar en comunión con Cristo. Esta era una iglesia de Dios, mis amados hermanos. Así que, descanso un poco. Habiéndome apresurado por poner las cosas en contexto en 20 minutos, vamos a considerar el pasaje que tenemos enfrente de nosotros para llegar al tema de la fidelidad con Dios. Vamos a leer el versículo número 1. Esta carta técnicamente la vamos a estudiar de una manera expositiva, tiene que ser expositiva la exposición de la palabra del Señor, y consecutiva, no estrictamente consecutiva, pero sí la vamos a hacer consecutiva. Vamos a considerar la mayoría de los versículos en esta carta, porque es muy importante que muchas cosas queden en claro. Versículo 1, Pablo, Saulo, llamado antes de su conversión, ahora fíjense, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Llamado a ser apóstol. Queridos hermanos, y para ninguno de nosotros es misterio que en esta ciudad hay un pocotón de apóstoles, y que en Colombia hay más apóstoles, y que en todas partes hay apóstoles y apóstoles y apóstoles. Pero ¿será que el oficio apostólico es para la iglesia del Nuevo Testamento? Hay indicios en la Escritura, hay órdenes apostólicas en la Escritura que le comanden a la iglesia nombrar apóstoles. Bueno, vamos a ver. Hubo dos casos, quiero que me escuchen bien, hubo dos casos muy especiales, y digo muy especiales porque el caso principal de nombramiento de los apóstoles fue la comisión directa de parte del Señor Jesucristo a 12 personas a las que conocemos como los 12 discípulos o los 12 apóstoles. Ese fue el caso maestro, el caso mayor. Cuando hablo de que hubo dos casos especiales, me refiero al nombramiento de Matías y al nombramiento de Pablo. Ustedes, no vamos a entrar esto en detalle, pero ustedes bien se acordarán que Matías fue escogido de manera extraordinaria para que la Escritura se cumpliese, porque la Escritura había dicho que alguien iba a ocupar el lugar que había dejado la otra persona. Entonces Matías es escogido no por Cristo mismo, sino por los demás apóstoles. Piensen eso y comiencen a mirar bien las cosas. ¿Para qué? Para completar el número de los 12. El segundo caso especial es Pablo mismo, comisionado de manera extraordinaria. ¿Por quién? ¿Por los apóstoles? No. Comisionado de manera extraordinaria por Cristo mismo. Y vamos a ver entonces esto, hermano, porque nadie nos debe engañar. El apostolado no es un hombre nombrando a otro hombre como apóstol. El apostolado fue, en el caso mayor, en el caso primario, fue Cristo nombrando a 12 apóstoles, y en los dos casos secundarios fueron los mismos apóstoles nombrando a otro, o Cristo mismo nombrando al último. De cualquier manera, como usted lo quiera ver, jamás hubo más de 12 apóstoles en la historia de la iglesia. Porque cuando Pablo fue nombrado, uno de los apóstoles ya había fallecido. O sea que estrictamente hablando, no hubo en la historia de la iglesia más de 12 apóstoles, hermanos. Y se los pido de una manera cordial, de una manera amable, pero se los ordeno con la autoridad que el Señor me da en la Escritura. No se coman gato creyendo que es liebre. Juzguen ustedes el testimonio de la Escritura, y no importa quién se los diga, si no es probado en la Escritura, no se lo crean, hermanos.
Y hay tres cosas, no solamente eso, pero hay tres cosas que podemos llamar el común denominador en lo que respecta a los apóstoles. Y lo primero es que fueron discípulos del Señor. Lo segundo es que fueron comisionados por el Señor mismo. Y lo tercero fue que vieron al Cristo resucitado. Repito, tres condiciones que son aplicables y que son comprobables para los apóstoles. Fueron discípulos del Señor, fueron comisionados por el Señor mismo y vieron el Cristo resucitado. O en otras palabras, el Cristo resucitado se les apareció. Pero yo sé que ustedes están preguntándose, pero entonces si Pablo es apóstol, ¿Pablo cumple los tres requisitos? ¿Qué creen? Claro que sí. Claro que sí los cumple. Vamos a considerar el primero. ¿Fueron discípulos del Señor? Bueno, Pablo, estrictamente hablando, no se sentó a los pies del Señor, no anduvo con el Señor durante su ministerio terrenal, pero vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. 1 Corintios 11, 23. Fíjense las palabras. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, yo fui enseñado por el Señor lo que ahora yo les estoy enseñando a ustedes. ¿Ven el punto, hermanos? Pablo fue discípulo del Señor Jesucristo, el discípulo más privilegiado de todos. Fíjense las palabras de este versículo, hermanos. Que el Señor, yo también recibí del Señor lo que también ahora os enseño, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Estuvo Pablo con los 12? No estuvo Pablo con los 12 en la celebración, pero el Señor le enseñó a Pablo todas las cosas que sucedieron y aún el Espíritu del Señor le reveló a Pablo las mismas palabras tal cual sucedieron, mis amados hermanos. Entonces el primer punto, ¿fue Pablo discípulo de Cristo? Claro, fue un discípulo privado y privilegiado de Cristo en lo que respecta a que el Cristo resucitado le enseñó de manera particular a Pablo todas las cosas que les enseñó a los demás durante su ministerio terrenal. No se dejen engañar, hermanos. Segundo punto, fueron comisionados por Cristo mismo. Bueno, yo creo que la prueba más grande la podemos ver cuando Pablo estaba ciego allí en Damasco y el Señor le dice a Ananías, ve Ananías, no tengas miedo porque instrumento escogido me es este. Pero les doy otra prueba, Hechos 26:15, se los leo. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Aquí está Pablo testificando. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, Pablo, y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte, miren la comisión, para ponerte por ministro, para que seas testigo de las cosas que has visto, escuchen, y de aquellas en que me apareceré a ti. Allí está la comisión. Pablo, ponte de pie, porque tú me eres escogido, porque tú testificarás de mí ante reyes, ante judíos y ante gentiles. Pablo, levántate, porque tú vas a testificar de mí en todo el mundo. En todo el mundo hablamos en toda la región conocida del Imperio Romano, aquí a cuya palabra también se le denominaba mundo. Así que Pablo fue comisionado por Cristo. Eso lo vemos en el pasaje de Ananías y esto lo vemos en Hechos 26:15. Y la tercera pregunta, esa sí es más evidente. ¿Vio al Cristo resucitado o el Cristo resucitado se le apareció a Pablo? Bueno, 1 Corintios 15:8 se los leo, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hermanos, ¿cumple o no Pablo los requisitos apostólicos? La respuesta es sí los cumple. La pregunta que yo les hago, ¿cumplen los pseudoapóstoles los requisitos apostólicos? Y a menos de que usted no quiera ver las evidencias de la Escritura, no pueden haber apóstoles en primera instancia, porque no han sido comisionados ni por aquellos apóstoles quienes fueron a su vez comisionados por Cristo, ni tampoco fueron comisionados por Cristo mismo. Conclusión escritural, no hay apóstoles, amado hermano. Ahora,
Si alguien se llama apóstol porque va y planta una iglesia en la China y porque luego va a la Conchinchina y planta otra, hombre, esa persona debería tener un poquito más de conocimiento de la Escritura y no llamarse apóstol, se debería llamar misionero. Eso es lo que se debería llamar, no apóstol, mis amados hermanos. Está cumpliendo una misión, está expandiendo el reino, está haciendo lo bueno, si lo hace en obediencia, por supuesto, pero es un misionero, no es un apóstol. Entonces debemos tener esto muy en claro. Ahora, fíjense, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Amados, el oficio de apóstol, insisto, fue un oficio único y exclusivo de aquel periodo de formación de la iglesia neotestamentaria. Se lo voy a volver a probar. ¿Hay requerimientos en el Nuevo Testamento para el nombramiento de apóstoles? ¿Los hay? En Gálatas, en Efesios, en Filipenses, en Corintios, el apóstol dice, y esto requiero aquellos que sean llamados apóstoles. ¿Lo hay? No lo hay. Ojo, pero sí deja muy en claro los requerimientos para el oficio de anciano y de diácono. No hay nada para el oficio apostólico, así que nadie venga a inventar que el oficio apostólico se perpetuó hasta el día de hoy. No hay. Si se hubiese perpetuado, de seguro el Señor hubiese dejado en claro los requisitos para las personas que han de ser apóstoles, pero no lo dejó. Pero en segunda instancia, no hay imposición de manos para los apóstoles. Hay imposición de manos para reconocer al anciano, para ordenar al anciano, como es la práctica en muchas iglesias, pero no menciona nada de apóstoles. Y aquí es donde nosotros vemos, hermanos, en toda la enseñanza de la Escritura, debemos ver que no hay oficio apostólico perpetuándose después de la muerte de los 12 apóstoles. Y les voy a decir algo más. En ninguno, escúchenme, hermanos, por eso les digo, no se dejen engañar, en ninguno de los escritos de los padres de la iglesia en el primer, segundo y tercer siglo hay mención alguna de nombramiento de apóstoles. Hermanos, ¿quieren más evidencias? No hay. ¿Por qué las personas se llaman apóstol? Eso es usurpar, eso es violar la Escritura, hermano. Esto no son errores bien intencionados. Son errores malintencionados que pretenden engañar al pueblo del Señor para enseñorearse, para ponerse en un lugar más alto. No hay apóstoles porque la voluntad del Señor fue que los apóstoles, la voluntad del Señor es que los apóstoles fueran usados en la etapa de fundación de la iglesia. Los apóstoles tenían, entre otras cosas, una autoridad divina. Es decir, tenían el poder y la potestad para instituir en la iglesia prácticas para la iglesia. Ahora, si alguien dice, yo en verdad soy apóstol de Cristo, esta persona tiene que tener la valentía para decir, Dios me ha dado la potestad para que yo instituya en la iglesia ciertas prácticas. Y yo les aseguro que ninguno de ellos se atreve a decir eso. Y si lo dicen, hermanos, gloria al Señor, contradice la Escritura. Entonces, por punta y punta, no hay apóstoles. Los apóstoles no se llamaban a sí mismos. Pablo dice de manera clara, llamado a ser apóstol, fui llamado. Oh, no, yo siento ser apóstol y le voy a pedir al otro apóstol que me nombre. No, fueron llamados por Dios mismo de manera unilateral, llamados por Dios mismo para ser apóstol de Cristo. Hermanos, y ustedes ven cómo Pablo una y otra vez en sus cartas se refiere a Pablo, apóstol de Cristo, ¿cierto? Muchas veces lo dice. Nos hacemos la pregunta, ¿y por qué tanta insistencia? Bueno, para recordarles que él había sido comisionado por el Señor mismo. Para recordarles que a él se le había conferido la autoridad para instituir prácticas en la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, y la mayoría de prácticas que tenemos hoy en la iglesia nuestra, la iglesia del Nuevo Testamento, son las prácticas que Dios le ordenó a la iglesia por medio de el apóstol Pablo. Pablo entonces insiste una y otra vez, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios. Hermano, la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia es la asamblea, la reunión,
la unión de los creyentes. La iglesia es la asamblea que es propiedad de Dios, no propiedad de los apóstoles. ¿Ven el punto? Los apóstoles modernos quieren apropiarse de la iglesia, quieren enseñorearse de las almas. No, Pablo dice: soy apóstol de Cristo, fui llamado por Dios para hacerlo, pero la iglesia es de Dios. La iglesia fue comprada a precio de sangre. Oh, por supuesto, la iglesia de Dios es la asamblea con propósitos definidos, mis amados hermanos. Hermanos, no quiero ser rudo, les pido, no quiero ser negativo, no me lo tomen de esa manera, pero la iglesia tiene un propósito escritural. Nos han enseñado que conforme la cultura en la que la iglesia se encuentre, la iglesia puede hacer lo que a la iglesia bien le parezca o lo que sea conveniente a la luz de la sociedad en la que esté. Yo les voy a decir una cosa, hermano. La iglesia tiene como propósito cumplir la labor que el Señor le ha dado en la Escritura. Obedecer a Dios, testificar de Dios, proclamar el evangelio. Amados, la iglesia no es un lugar que sirve como spa. La iglesia, repito, no es un lugar que nos sirve para relajarnos y para sentirnos bien. Que en la gracia de Dios el Señor nos dé gozo, que en la gracia del Señor el Señor nos dé gozo teniendo comunión, sirviendo al Señor, que eso tengamos gloria al Señor. Pero el objetivo no es gozarnos, sino servir y obedecer. Que sirviendo y obedeciendo nos gocemos es algo diferente, hermanos. La iglesia no es un lugar que sirve como un costurero. Vamos a hablar, hermanos queridos. La iglesia no es una comunidad para alcanzar logros o para tener una agenda personal. Me explico de esta manera. Bueno, voy a ir, aquí ha sucedido, 2 veces ha sucedido. Voy a ir a la iglesia para vender unos productos. Hermanos, esto no es una mercadería, esto no es una plaza de mercado. No es, y no es permitido. La iglesia, hermanos queridos, es la comunidad unidas por la fe en Cristo y unidas a Cristo, que se reúnen para proclamar la gloria de Cristo, no para buscar beneficios, no para buscar qué me voy a beneficiar o qué me voy a llevar. Amigos, pero esta iglesia, las iglesias de Dios, tienen una autoridad. Y esto también es importante porque es un concepto que vamos a repetir muy a menudo. Fíjense en ustedes. La iglesia, repito, es una comunidad que tiene una autoridad. Y les voy a dar esta noticia. No es la autoridad del pastor. La iglesia de Dios tiene una autoridad que se llama la Escritura. Pero cuando la Escritura no estaba completada, la iglesia de Dios tenía que tener una autoridad, y esa autoridad durante ese proceso revelacional de la palabra eran los apóstoles. Cuando la Escritura fue completada, cuando el canon fue cerrado, cuando Dios lo que tenía que decirle a la iglesia se lo dijo, ya no había necesidad de apóstoles, hermanos queridos. Espero que estén correlacionando estas cuestiones porque son básicas y fundamentales para que ustedes entiendan toda la carta de Primera de Corintios. Dice el versículo número 3: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo típico de Pablo a las iglesias y es el que más necesitamos como iglesia. Gracia y paz. Gracia es el favor inmerecido de Dios. Paz, bueno, es la bendición del Señor, es el fruto del Espíritu por medio del cual podemos vivir en paz los unos con los otros y testificar de la paz que solo Dios puede dar. Amigos, la iglesia sin gracia no puede hacer nada. La iglesia sin gracia no puede obedecer. La iglesia sin gracia no puede servir a Dios como Dios lo manda. Gracia y paz, nos deberíamos saludar así nosotros. Y eso es lo que deberíamos pedir para nuestra congregación. Señor, concédenos el favor,
porque tenemos mucho que hacer. Concédenos tu favor, Señor, porque tenemos almas que evangelizar, porque tenemos puertas que tocar, porque tenemos niños a los cuales debemos instruir. ¿Qué hacemos o cómo lo podemos hacer si el Señor no nos favorece? Oh, gracia y paz. ¿Cómo podemos testificar al mundo que está en guerra con Dios si nosotros no estamos en paz? Gracia y paz, hermanos, son las cosas que deberíamos estar pidiendo al Señor. Pero es evidente también, y esto lo muestra el versículo 4, que Pablo tenía la iglesia de Corinto en su corazón y en su mente. Versículo 4, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Hermanos, tremendo. Y ahora dice el por qué. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, dice, en toda palabra y en toda ciencia. La iglesia de Corinto recibió un gran don del Señor. Fue bendecida en toda palabra y en toda ciencia. Es decir, en la proclamación de la palabra de Dios. No había escasez de la palabra de Dios en la iglesia de Corinto, pero hermanos, ahora les decía, ¿qué nos ganamos si no hay escasez de palabra del Señor, si el Señor no envía a su Espíritu para concedernos entendimiento? Pero la iglesia de Corinto era bendecida por Dios, tanto en abundancia de buena palabra, como en la comprensión de toda buena palabra. Oh, cuánto deberíamos nosotros pedirle al Señor que bendijese a Gracia Redentora con abundancia de buena palabra y con la comprensión de esa palabra. Así fue bendecida la iglesia en la ciudad de Corinto, versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Bueno, el testimonio de Cristo es el Evangelio. Y lo que este versículo sencillamente dice es, el Evangelio verdaderamente fue establecido por Dios en sus corazones. Pablo está hablando a una iglesia que había creído el Evangelio, que amaba el Evangelio, que proclamaba el Evangelio. A esas personas se refiere el apóstol Pablo en el versículo 6. El Evangelio, las promesas, las buenas nuevas de salvación, fue empotrado en vuestros corazones para la gloria de Dios. Miren las bendiciones de la iglesia de Corinto, mis amados hermanos. Queridos hermanos, movámonos hacia el final. Pero no solo Dios había salvado la membresía en la iglesia de Corinto, sino que les había dado dones. Vamos a leer la primera parte del versículo 7, ahí vamos a encontrar eso. De tal manera que nada os falta en ningún don. Y por el momento no nos vamos a adentrar en eso, pero por supuesto que son dones ordinarios y extraordinarios. Dones ordinarios son los que persisten en las iglesias hasta el día de hoy, y dones extraordinarios fueron los medios, como la palabra dice, extraordinarios que Dios usó para fundar, para poner los cimientos de la iglesia del Nuevo Testamento. Una vez puestos los cimientos, no hay necesidad de más cimientos. Tenemos necesidad de edificar. Los cimientos fueron puestos por los profetas y por los apóstoles. La edificación es dada por Dios y los planos son las Escrituras, mis amados. No necesitamos más cimientos, necesitamos ser sobreedificados sobre esos cimientos. Pero ¿para qué Dios les dio dones a los corintios, hermanos? ¿Para que los gastaran en el mundo? ¿Para que no les sirvieran? Yo le hago una pregunta a usted, cristiano. ¿Con cuántas bendiciones lo ha bendecido Dios? No solamente materiales, sino con cuántas habilidades, con cuántas destrezas lo ha bendecido Dios, y usted no las pone a servicio de la iglesia. Fíjense que Pablo está diciendo las bendiciones que le ha dado a la iglesia de Corinto, y mire para qué Dios les da las bendiciones. Repito el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don,
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, mientras Cristo viene de los cielos, Dios os ha dado dones para que con ellos seáis de bendición para la iglesia. Pero ¿de qué de bendición van a ser para la iglesia si nunca vienes a la iglesia, amigo? ¿De qué bendición tú, creyente, puedes ser para la iglesia si nunca te congregas o raramente te congregas? La verdadera iglesia es aquella compuesta por miembros que son bendecidos por el Señor y miembros que traen esas habilidades y esos dones a servicio del cuerpo de Cristo, hermanos. Esta cuestión de los cristianos satélites, de los cristianos que nunca se congregan, de los cristianos que viven dizque su cristianismo en las casas sin congregarse, es una cuestión totalmente antiescritural, porque Pablo se dirige a los creyentes y les recuerda: Dios les ha dado dones y los deben poner al servicio del cuerpo de Cristo hasta que Cristo se manifieste. Hermanos, no somos una iglesia activista, somos una iglesia bíblica que nos ajustamos a lo que dice la palabra. Y si Dios nos ha dado dones, pongámoslos al servicio del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que me canse. No, hasta que Cristo regrese. Ah, pastor, pero es que me canso. Pero hermanos, vamos a ver que Dios nos sostiene. Continuemos leyendo, fíjense ustedes. Pero no solamente Dios había salvado y había dado dones, sino que Dios mismo prometió guardar la iglesia hasta el final. Veamos el versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin. ¿No podemos ver aquí la doctrina de la perseverancia de los santos, hermanos? Claro que aquí está. Dios os confirmará hasta el fin. Dios os establecerá hasta el fin. Dios os empotrará, os fundirá hasta el fin. Ni potestades, ni nada de lo que existe en este mundo, de lo que vemos y de lo que no vemos, te podrá mover de la roca donde has sido cimentado, que es Cristo. Y Pablo lo recuerda: vosotros habéis sido salvados, el evangelio está en vuestros corazones, Dios os ha dado dones hasta el día de Cristo. Hermanos, ninguno de los verdaderos hijos de Cristo se pierde. ¿Por qué? Porque el Señor prometió empotrar, afirmar, establecer a los cristianos en la roca que es Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hermanos. ¿Acaso eso no es de mucho aliento para nosotros? ¿Acaso sabiendo de que Cristo se manifestará y de que nosotros por la gracia suya prevaleceremos, permaneceremos hasta el fin? ¿Acaso no eso no nos llevará a servirle más a Cristo, a servirle de una manera fiel? Claro que sí. Hermanos, seamos conscientes de las bendiciones. Sé consciente de lo que Dios te ha dado. Sé consciente de que Cristo venga. Y sé consciente de que hasta que Cristo venga, tu labor como creyente es poner esos dones al servicio del cuerpo de Cristo. Pastor, me voy a cansar. Pastor, no voy a poder. Pastor, hay mucho que hacer. Bueno, recuerda la promesa en 1 Corintios capítulo 1 versículo 8. Él no permitirá que tu fe se acabe. Él no permitirá que seas movido de la roca. Amado, pégate de estas promesas, abraza estas promesas, no te apartes de estas promesas. El evangelio fue establecido, el Señor te ha bendecido y el Señor ha prometido que nadie ni nada te moverá de la roca donde Él mismo te ha plantado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace Dios esto? ¿Por qué Dios nos da tantas bendiciones? ¿Por qué Dios nos ha salvado? ¿Por qué Dios nos libró de la ira venidera? ¿Por qué Dios nos da habilidades y nos da destrezas? ¿Por qué Dios nos da amor? ¿Por qué Dios nos cuida? ¿Por qué Dios nos provee? Porque Dios, versículo 9, es fiel. Por esa razón, hermano, porque Dios es fiel. Ese Dios del que habla Pablo es tu Dios y es mi Dios y es el Dios de esta iglesia, querido hermano. Ese Dios del que habla Pablo es el Dios cuyo amor para contigo no cambia, aunque tú no lo ames como debes. Ese Dios del que habla Pablo en la Escritura es el Dios cuyo favor para con ti no merma, aunque tú no le sirvas como debes. Ese Dios del que habla Pablo es el Dios cuya paciencia para contigo es inmutable,
así tú seas inconstante y fluctuante, sirviéndole, adorándole y amándole. Ese Dios fiel es el Dios que tiene, escúchenme, no pastor, usted no puede decir eso, claro que sí lo puedo decir. Es el Dios que tiene que cumplir sus promesas porque quedaron escritas. Ese Dios fiel es el Dios del pueblo del Señor, hermanos. Ese Dios fiel del que nos habla el apóstol Pablo es el Dios cuyo evangelio continúa salvando. Ese Dios fiel no cambia contigo, no es de doble ánimo, no se cansa lidiando y exhortando a la iglesia. El Dios que es fiel no se aburre cuando tú lo estás. El Dios que es fiel viene a la congregación de sus santos aun cuando tú dudas en venir. Ese Dios fiel, hermanos, sigue salvando pecadores, sigue dando dones a su iglesia, sigue concediéndonos la gracia para que seamos santos. Ese Dios sigue cuidándote y cuidando a la iglesia con poder infinito. Oh, querido hermanos, pero ese Dios fiel que obraba todas estas maravillas en la iglesia de Corinto es el Dios fiel que demanda de ellos fidelidad. Y eso lo vamos a ver en este estudio. Y demanda de ti fidelidad. Nosotros los que somos esposos, ¿nos gustaría que nuestras esposas nos fueran infieles? Las mujeres que son esposas, ¿les gustaría que sus hombres fueran infieles? Pero si nos llamamos cristianos y somos infieles a nuestro esposo, el Señor Jesucristo, eso sí lo aceptamos. Estamos errados, muy errados, hermanos. Y ese es producto del cristianismo mediocre en el que hemos crecido. Porque la iglesia de Cristo debe serle fiel al Dios a quien siempre es fiel con la iglesia de Cristo. Ese Dios fiel, ese Dios cuyo humor no cambia, ese Dios cuyas pasiones no existen en él, ese Dios demandaba unidad de una iglesia que mostraba síntomas de desunidad. Ese Dios demanda orden de una iglesia como la de Corinto, donde no se estaba adorando decentemente y en orden. Ese Dios inmutable y ese Dios fiel demanda amor entre los hermanos, porque había orgullo y competencias del que más dones tuviera. Ese Dios fiel demandaba paz, porque aún entre ellos estaban haciendo y formándose litigios, llevándose a la corte de aquel entonces. Ese Dios fiel demanda santidad, amigos. Esta fue la primera exposición de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y quiera el Señor recordarnos, entre los aspectos doctrinales que examinamos, quiera el Señor recordarnos que nuestro Dios es fiel, que quien por medio de su Espíritu ha tomado el testimonio de Cristo, que es el Evangelio, y lo ha sembrado en tu corazón, ese mismo que ha hecho eso, es el mismo que te ha dado dones, es el mismo que te concede la gracia y es el mismo que ha jurado por él mismo que no serás desarraigado de la roca que es Cristo. ¿Por qué lo hace Dios? Porque tú eres buena persona, porque tú das más ofrendas. No, Dios lo hace porque es inmutable y fiel. A ese Dios, hermanos, tenemos que adorar, tenemos que servir y tenemos que exaltar.